Y tenemos una de ellas, la fresa modular, que es una de las más utilizadas, especialmente en nuestro país. El cepillado, que es cortador en forma de cremallera o cortador en forma de piñón y formado con sinfín. Esto es el cepillado y el conformado se llaman por generación. Por generación, donde vamos a ver enseguida cómo se hace. Y otros métodos hay por fundición, por extrusión, por estampación, sinterizada, etc. Y procesos de acabado hay cepillado, bruñido, esmerilado, pulido, pero esto ya son para dientes que han sido fabricados y que hay que darle solamente un acabado superficial. Vamos a ver el más utilizado de todos, que es el de la fresa modular. La fresa modular es un proceso de mecanizado que la fabricación se hace diente por diente, se hace de un hito a un hito, y con una fresa como este se llama fresa modular, ¿no? Por lo tanto, se hace, les reitero, es un hito por un hito, uno por uno, uno por uno, uno por uno. El proceso es muy lento, pero es muy fácil, es el más fácil de todos los procesos de mecanizado de engranajes, y que se puede hacer en cualquier fresadora, ya sea en una fresa universal o en una fresa, incluso una fresa vertical. En cualquiera de esos se puede utilizar, se puede fabricar con esta fresa modular. Ahora bien, dice, se requiere una fresa para cada módulo y número de dientes y ángulo de presión. Si nos acordamos, el perfil del diente estaba en función del módulo, del número del alfa y del número de dientes. En función del módulo, esto es muy importante que entiendan, muchachos. En función del módulo, el diente varía por el tamaño, ¿no? A un módulo menor, el alfa, a un módulo menor, el diente es más grande, más pequeño. Y a un módulo mayor, el diente es más grande. Con alfa también sabemos, sucede lo mismo. A un ángulo menor, el diente es más curvado, y a un ángulo mayor, el diente es más recto. Y con el número de dientes también. Para un número de dientes pequeño, el diente es más curvo, y para un número de dientes infinito, por ejemplo, en las cremalleras, el número de dientes, el perfil se hace más infinito, ¿se acuerdan? Entonces, el perfil del diente depende del módulo y el alfa, ¿no? Depende del módulo, el alfa y el zeta. ¿Eso qué quiere decir? Y esto es importante que entiendan. Que para cada juego de módulo alfa y zeta debería haber una fresa en particular. Por ejemplo, módulo 2, alfa igual a 20 grados, vamos a tener constante esto. Módulos 2, alfa 20 grados. Para Z1 igual a 17, debería haber una fresa. Para Z igual a 18, debería haber otra fresa diferente, porque su perfil ya sería diferente. Para Z igual a 19 sería diferente, para 20 otra, para 21, para 22, para 22. Imagínense, tendríamos infinitas fresas. Solamente para un jueguito de módulo 2 y alfa igual a 20 grados, necesitaríamos no sé cuántas fresas, depende del número de dientes, ¿no? Para 50 dientes sería uno, para 51, para 52, para cada número de dientes tendríamos que tener una fresa diferente. Y eso naturalmente no es, económicamente no es viable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No, lo que se hace, se dice, no podemos tener tantas fresas. Imposible, pues qué mierda, no. Nos venderíamos solo en fresas. ¿Cuánto invertiríamos? Entonces, lo que han hecho los fabricantes a nivel mundial, se han puesto de acuerdo y han establecido que van a ser perfiles aproximados. Ya han dicho, a ver, no. Por ejemplo, la 13, la 14 y 15 van a tener el mismo módulo.
Y por ejemplo, la fresa número 1, ¿no? La fresa número 1 va a servir para fresar entre 12 y 13 dientes. Para 12 y 13 dientes, entonces el perfil va a ser el mismo. Para módulo, por ejemplo, aquí, módulo 1.5, 20 grados. Con una misma fresa vamos a hacer la de 12 y la 13. ¿Dónde está? Número 3, 7. Ya se ve. Esta es la número 1. Lastimosamente no lo puedo disfrutar. Esta es la número 1, entre 12 y 13 dientes. La número 2 va a ser entre 13 y 17 dientes. La número 3, que es esta, nos va a servir para hacer entre la 17 y la 20. Y la número 4, aquí está, entre la 21 y la 25. La número 5, entre 25, y esta debe ser la número 5, entre 21, entre 25 y 35. La número 6, entre 35 y 54. La número 7, entre 55 y 134. Y la número 8, arriba de 135 dientes. Por ejemplo, aquí tenemos juegos de 8 fresas. También hay juegos de 12 fresas. Naturalmente, el juego de 12 fresas es un poco más exacto. ¿De acuerdo? Entonces, para cada módulo y para cada ángulo de presión, hay juegos de 8 fresas o de 12 fresas. Quiere decir, si tú vamos a nosotros fabricar 2 engranajes del mismo módulo, módulo igual a 3, alfa igual a 20 grados, uno de ellos va a tener, supongamos, 17 dientes, tendríamos que ser como la número 2, y la otra que tenga, no sé, 54 dientes, o 54 dientes, tendríamos que ser esa con la número 6, ¿no? Porque los perfiles van a ser diferentes. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces eso. Entonces hay juegos de 8 y 12 fresas. También hay, a veces, bueno, estas son las fresas modulares. Y también hay las fresas de diametral pitch, pues las fresas diametrales, que son en pulgadas, les había dicho, es el sistema inglés que es en pulgadas. Hoy casi ya no se usa mucho. Incluso los americanos e ingleses ya están utilizando el sistema modular porque este es a nivel internacional. Entonces, inexactitud del perfil, menor rendimiento. Como el perfil no va a ser exacto, cuando estén funcionando, ¿en qué va a influir? En el rendimiento va a haber mayor fuerzas de fricción entre los dientes, por lo tanto el rendimiento va a disminuir. Y el proceso es mucho más lento porque hacemos de un hito en un hito. De un hito en un hito. ¿De acuerdo? El cepillado, en cambio, este es un cepillo, digamos, que estaría entrando y saliendo de frente, así, ¿no? Entonces, en ese caso hay que combinar el movimiento, este movimiento del engranaje que vas a tallar con el movimiento de corte de esto, de tal manera que se haga exactamente la envolvente. Entonces, nosotros directamente con una misma cremallera, módulo igual a 1.5, y por ejemplo módulo igual a 3 alfa igual a 20 grados, tallamos cualquier engranaje de cualquier número de dientes exactamente con el mismo perfil que requiere cada uno. Porque, reitero, tenemos que sincronizar el movimiento de corte de este con el movimiento de rotación de este, ¿no? De rotación, ¿no? Y de acercamiento, porque este se acerca, hay dos posibilidades, o este gira nomás
y este corta y al mismo tiempo se acerca, porque primero corta aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y va entrando, ¿no? Entonces se va sincronizando todos estos movimientos de tal manera que el perfil sea exacto. A este se llama por generación. Y es aquí, en este método, es donde se da la interferencia de fabricación, ¿no? Porque, por ejemplo, porque puede ser que uno de los dientes esté penetrando por debajo del círculo de base del otro. En cambio, en este no hay la interferencia de fabricación porque es 1 a 1, ¿no? No hay forma de que se penetre aquí en el flanco. En cambio, aquí podría penetrarse aquí en el flanco. O por ejemplo, aquí. Puede penetrar por debajo del círculo base y ahí puede ser la interferencia. Entonces, la herramienta es una cremallera del mismo módulo que la rueda tallada. El corte se debe al movimiento de vaivén de la herramienta en la dirección del eje de la rueda. Se enfrenta la herramienta a un disco de radioera. La herramienta penetra hasta que su línea media es tangente a la circunferencia primitiva de referencia. Se gira ligeramente el disco y se desplaza la cremallera como si estuviera engranando. Cuando se ha cortado un diente, se reposiciona la cremallera. Entonces, aquí se hace el corte de varias, ¿no? Varios, se está cortando al mismo tiempo. Entonces, el proceso es mucho más rápido, pero naturalmente es mucho más caro. De hecho, son máquinas específicas para fabricación de engranajes. Esto ya no se puede hacer en una fresadora normal, en una fresadora universal. Estas son máquinas especiales para tallar engranajes. Bueno, es lo mismo también por cepillado, solo que en vez de cremallera, el cortador es un piñón. Es una contrarrueda, es un piñón también, igual. Es semejante al anterior, permite generar ruedas internas, no hay problemas de imprecisión por reposiciones de la herramienta. Entonces es lo mismo que el cepillado, solo que ya no necesitas hacer el vaivén de acercamiento y alejamiento, sino que aquí corta y ya están pam, 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 ¿no? Esto va girando y esto va cortando. Y este es el conformado sin fin, que es igual que una fresa modular, tiene el mismo principio del fresa modular, acá va cortando, es decir, el perfil del diente no lo hacemos con el vaivén. Acá el más complicado de todos es ¿no? Porque nosotros tenemos que sincronizar el movimiento de con el movimiento de corte para que se haga la envolvente. Acá ya tiene el perfil envolvente, este piñón cortador ya tiene el perfil envolvente, solo que es al revés, es decir, acá el dentado es externo, ¿no? Para que este dentado externo tenga esta forma, este piñón tiene que tener un dentado tipo interno. Al otro lado, si este es convexo, este tiene que ser cóncavo, de tal manera que al cortar le da ya el perfil. ¿De acuerdo? Entonces, tanto en como en esto, el perfil del diente lo da la fresa, por eso es que seleccionamos la fresa en función del número de dientes. Lo mismo acá. Es lo mismo que una fresa modular, solo que en vez de hacer unito por unito, son varios, es como si estuvieran varias fresas modulares montadas en un eje. Entonces, los dientes son rectos con una cremallera, pero el sinfín no tiene que girar para cortar dientes rectos. Gran precisión por no tener que reposicionar dientes es el método más utilizado. Hoy día este es el método más utilizado, ¿no? Este está ahí y este va cortando ahí con esto. Esto hay aquí, en Metalkin, tienen este proceso por tornillos sin fin. Bueno, la fabricación por engranajes por módulo. Y esto sí, también va a tener 5 puntos. Y tienen que ir a hacerlo en el PDTF o donde sea. La cuestión es de que fabrican y presentan.
Esto siempre es individual. Si no hacen, no van a aprender. Bueno, ¿qué datos vamos a tener? El módulo, el número de dientes, el ángulo de presión y el ancho. Lo primero que tenemos que calcular es el diámetro externo. El diámetro externo, ¿no? Este diámetro externo va a ser módulo por z más 2. Y al calcular también la altura, que es 2.25 veces el módulo. ¿Ah? Con eso podemos hallar el dimensional. ¿Para qué nos va a servir? Para podamos tornear. Luego tenemos que elegir el plato divisor. Elegir el plato divisor. El plato divisor es un plato, después vamos a ver, es un plato que tiene varios agujeros. Varios agujeritos, y nosotros tenemos que ver ahí cuál de esos porque son círculos. Un círculo, por ejemplo, te dice con tantos agujeros, otro círculo con tantos agujeros, otro círculo con tantos agujeros. Entonces tenemos que ver cuál de esos platos, se llama plato, tiene el número de agujeros que nosotros queramos. ¿Y cómo se calcula esto? P es la relación de transmisión del cabezal divisor. El cabezal divisor. El cabezal divisor es el cabezal donde está montado el plato. Ese cabezal divisor internamente tiene una relación de velocidades que puede ser 41, 61, 81, 121. Normalmente el más utilizado es de 41. Entonces eso es parte del plato, del equipo que tienes ahí en la fresa. ¿No? Y Z es el número de dientes. Entonces A es el número de vueltas. Haces esto. Supongamos, vamos a hacer, no sé si... Supongamos que tienes P igual a 40 y Z igual a 19. Entonces, P sobre 40 entre 19 vas a tener 2. Este sería 2 y te sobra 2 por 19, 38. Entonces, te sobra 2, serían 2 vueltas por más 2 agujeros en el plato de 17. ¿No? O puedes hacer, entonces sería 2 vueltas más 2 agujeros en el plato de 17. Pero podrías multiplicar, pero no tengo plato de 17, pero tengo de 34, entonces multiplicas esto por 2, sería 4 sobre 34. Y así eliges el plato de divisor. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, Ya. Una vez que tenemos eso, torneamos el queso y el eje de agarre. Primero torneamos el queso con el diámetro exterior y el largo B. Y hacemos un agujero. Y hacemos un agujero donde vamos a hacer agarrar con un eje, ¿no? El agujero que tiene que tener, si es un ajuste de apriete. Un H7M7, por ejemplo, ¿no? Para que entre apriete, H7M7. Y torneamos el eje de agarre. Entonces, esto sería, ¿no? Acá va a entrar, digo, pues, ¿de dónde vamos a agarrar? De aquí vamos a hacer, este va a ser donde va a agarrar el plato divisor. Acá va a agarrar, ¿no? Tiene unas mordazas igual que el torno y tenemos que agarrar ahí. Entonces, de aquí va a agarrar. ¿Dónde va a montar este engranaje? Va a entrar acá. Entonces, acá tenemos que darle, ahora al revés, un M7H7 para que entre, apriete con esto. Y esta longitud de L2 tiene que ser ligeramente menor que B para que después acá nosotros podamos hacer una rosca para que una vez que entre esto acá, con una tuerca y una volanda o una tuerca, nosotros podamos apretar al engranaje contra esto.
de tal manera que garanticemos que si L2 es mayor que B, la tuerca no va a servir de nada, no lo va a apretar a este. L2 tiene que ser menor que B, ¿se entendió? ¿Aló? Sí, Díganme. ingeniero. Sí, sí, ingeniero. L2 tiene que ser menor que B, porque no de nada va a servir la rosca. Entonces tienes que hacer esta rosca y para que pueda entrar un perno y pueda apretarlo a esto contra esto, porque si se te gira un poquito esto, todo te va a salir mal. Los dientes te van a salir mal. No. O va a salir más un diente, menos un diente, o un diente va a ser más pequeño que el otro. No puede girarse ni un poquito esto en relación a eso. Por eso que tenemos que garantizar que aquí hay un buen apriete y además todavía ajustado con una tuerca. Bueno, una vez que hemos hecho, ahora elegir el número de fresa. En función del módulo y el alfa y el zeta, elegimos el número de fresa. Y tenemos que elegir también la velocidad de giro. Entonces, para eso elegimos el número de fresa y podemos medir el diámetro de la fresa. Y como función del diámetro de la fuerza, tenemos que hallar la velocidad de corte para fresado del material que vas a fresar. Si es aluminio, será aluminio, y si es acero, acero, vas en tablas. Y dices velocidad de corte, cuánto es para el fresado que está en tablas. Entonces, para el fresado modular se toma aproximadamente la mitad de esa velocidad de corte, ¿no? Para cuidar la herramienta se toma la mitad. Una vez que tengas esa velocidad de corte, entonces sabes que velocidad de corte va a ser W por el radio de la fresa. Y de aquí sacas, esto lleva y de aquí sacas en RPMs. Entonces, con estos RPMs, tú tienes que ahora seleccionar la velocidad de la fresa, la velocidad de rotación de la fresa en la fresa. ¿No ves que en la fresa se puede elegir diferentes velocidades? Tú tienes que elegir. Bueno, luego una vez que hemos hecho el montaje en la fresa, este es el cabezal divisor, ¿no? Aquí está el plato, el sistema de agarre, ¿no? Este es el cabezal divisor y este es el plato divisor, ¿no? Este cabezal divisor tiene acá un eje que sale acá y que tiene una mariposa que es el que te permite avanzar hacia allá. Puedes avanzar y hacia Inge, antesito, sí, Inge, disculpe que lo corte. En ese dibujo podría explicar, Inge, el L2, por qué tiene que ser menor a B. Por favor, Inge, gracias. Ya, mira. Este es el ancho B, ¿no? Este es el ancho B y este es L2, es la longitud que no va a ser roscada de la longitud que no va a ser roscada. Si la longitud que no va a ser roscada es mayor, sería aquí, entonces la tuerca solamente va a estar hasta aquí. ¿Y le va a apretar o no le va a apretar al engranaje? No, no va a apretar. No. Entonces, ¿qué significa? Que la longitud de este eje, que no va a ser roscada, tiene que ser menor que el ancho B, de tal manera que la rosca empiece desde acá. De tal manera que cuando estés apretando la tuerca, haya todavía aquí suficiente tuerca para que lo apriete contra esto. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias, Inge, se entiende ahora. Eso. Bien. Entonces, y aquí hemos elegido la velocidad de rotación de la... Una vez que hemos elegido ya, acá ya tenemos elegido el plato divisor. Tenemos elegido la velocidad. Ahora tenemos que, la velocidad de giro, tenemos que poner ahora esto en la posición X00. Si esto es X, esto es Y y esto es Z, nosotros, para poder ahora empezar a hacer el maquinado, tenemos que poner en posición X00. ¿Qué quiere decir? Tenemos que colocar 0 en Y y 0 en Z. Lo primero que tenemos que colocar es
es primero 0 en Z, antes que este es el paso 1, más bien. Es 0 en Z. ¿Cómo se hace eso? Cuando tú estás torneando, esto hay que tornear, ¿no ves? Cuando tú estás torneando, tú agarras, un circulito. Tú agarras así. Ahí. Y con tu mismo... Con la misma cuchilla, haces eso. Entonces, de tal manera, ¿no? Haces una cruz. Cuando haces una cruz, pues tienes así, ¿no? El tocho esto. Entonces agarras una escuadra, lo colocas así, en esta posición, y mueves la fresa en el sentido Z, este carro, porque el carro puede ir así, ¿no? Puede moverse en Z y puede moverse en Y y puede moverse en X. Entonces mueves el carro hasta que exactamente dé con la punta de la escuadra, aquí arribita, ahí. Entonces ahí estás garantizando de que estás realmente en el centro de la pieza, ahí. ¿Está claro? Entonces pones la posición en X, T, 0. Ahí estás garantizando que en Z ya es 0. Una vez que has hecho eso, ahora tienes que garantizar de que tienes que poner ahora en Y, para la profundidad, tienes que poner en 0. Para eso, ¿qué haces? Colocas aquí encimita, colocas un papelito o con un marcador le rayas encima, o pones con tu salivita un papelito, o pones un marcador encima, y como ya está esto en 0, entonces vas subiendo el carro, y esto está girando, ¿no? Esto está girando. Hasta que esto choque con el papelito, lo haga volar, o marque ahí en el marcador que has hecho, marque una rayita. Entonces ahí es 0 en Y. Entonces ya tienes X, 0, 0. Y ahí trabas en Z y pones en Y, el reloj pones en 0. El reloj pone. Mira que te estoy diciendo así. No haces así y te va a ir a la miércoles. Va a salir tus engranajes van a salir mal. Y después me dicen, ingeniero, es que las fresadoras no sirven para las fresadoras, no sirven, ingeniero. No, es que no, con cualquier fresa, lo más chapicito que hay, si vas a hacer lo que yo te estoy diciendo, vas a ver que te va a ir bien. Primero tienes que hacer agarrar bien esto, bien. Porque si te gira un poquito esto, a la mierda. Chao. Por eso te estoy diciendo cómo debes hacer. Ahora bien, una vez que has hecho eso, pones esto en 0. Y a partir de ahí, ahora tú tienes que elegir el número de pasadas en los que vas a hacer vas a fresar la altura total. Si es aluminio, se hace una sola pasada toda, pero si es acero, y dependiendo del módulo, si es módulo un 5, un 6,
arriba de 3.54 ya se hacen 2, 3 pasadas, ¿no? Es decir, la profundidad, porque es demasiado duro el material, entonces una pasada no lo vas a hacer. Pero si es aluminio, hasta un módulo 3, 4, lo vas a hacer en una pasada, una sola pasada. Entonces, tú puedes dividir, por ejemplo, si es acero, dices, no, a ver, H va a ser 2.25 veces el módulo. Supongamos que me sale, no sé, vamos a decir, grande. Me va a salir, supongamos, unos 10 milímetros. 10 milímetros, 1 centímetro. No es grande. Te digo, hijas de, no voy a poder hacer una sola pasada. Lo voy a hacer en 3 pasadas. Pero puedo hacer 3, 3 y 4. ¿No? 3, 3 y 4. O puedo hacer 4, 4, 2. Eso depende de mí. Dice, eso depende de cómo quieras hacerlo. Pues el número de pasadas en función del material y el tamaño del diente que tú vas a hacer. Entonces elige. Dice, voy a hacer una sola pasada o en 2 pasadas. ¿De acuerdo? El paso 7. Revisar, hay que revisar el sentido de giro de la fresa. Esto te estoy indicando mula porque si no, no entiendes y vas a romper fresas. Así nos ha ocurrido en el paso mucho. Antes hacíamos en el paso estas prácticas y ya no nos dejan más porque no han entendido los locales. Les he dicho, les digo y ni miércoles. No hacen caso, entonces han ido y no han hecho caso y lo han hecho miércoles la fresa. En general, en el fresado hay dos sistemas de rotación, 2 sistemas de corte. Uno es contracorriente y otro es a favor de la corriente. Esto es teoría de fresado. Cuando es en contracorriente, el material va a lo así y la velocidad y la cuchilla va a lo así. ¿Qué pasa? Que cuando va en contracorriente, fíjate, cuando entra el ángulo de la cuchilla, el cuchillo la punta de la cuchilla está levantando aquí a la viruta, lo está levantando. Como lo está levantando así y está entrando así, en realidad no solamente que lo está cortando, sino que lo está desgarrando. Por delante de la cuchilla, de la punta de la cuchilla, ya se está desgarrando el material. De tal manera que, como ya se ha desgarrado, la fuerza de corte ya va a ser menor. Es igual que a ver, ustedes ven, cuando pelan caña, si alguna vez han pelado, lo difícil es meter la cuchilla, ¿no? O sea, cortar un poco. Una vez que ha entrado la cuchilla un poco y se empieza a desgarrar fácilmente la cáscara de la caña, ¿o no? ¿Han comido caña, yo callas? Sí. ¿Y es así o no? Sí. Sí. Es lo mismo acá. Es exactamente lo mismo. Entonces, el corte ya se hace por desgarramiento, por lo tanto, la fuerza que se requiere ya es mínima. Ya es mínima. Ahora, estos ángulos de corte alfa, beta y delta son propios para cada proceso. Pero en este caso ya está en la fresa. Nosotros no tenemos que calcular estos ángulos porque ya está. Pero sí es importante. En cambio, cuando es a favor de la corriente, es corte puro. Es como cuando nosotros estamos metiendo el cuchillo a la caña. Mierda, que es duro. Entonces, la fuerza que se necesita se multiplica por 2, 3 veces la fuerza de desgarre. Entonces, cuando nosotros estamos fresando por fresa modular, siempre hay que ir en contracorriente. Porque si no, si haces a favor de la corriente, las fuerzas de corte se te multiplican tan grandemente que puedes, y de hecho lo han doblado el árbol donde va la fresa. Este es un árbol, ¿no? Aquí hay un árbol. Este árbol lo han doblado, se ha doblado, y a la mierda no se han dejado ir más porque ese árbol de fresa se ha ido a la mierda, esa fresa. Y les estoy diciendo así, no pueden hacer eso, tienen que fijarse siempre que esté en contracorriente. ¿Qué quiere decir? Que si esto está oliendo a lo así, este tiene que girar a lo así. No puede girar en el mismo sentido de avance. ¿Se entendió?
Sí. Sí, Eso es para toda su Entonces, vida, Yocayas, para toda su vida. Para toda su vida, siempre en procesos de fresado tangencial o de fresado modular, tienen que ir en contracorriente. Entonces, eso es muy importante. Bueno, una vez que hemos hecho eso, ya hemos hecho el sentido de giro, ahora tenemos que, digamos, vamos a hacer, no sé, ¿en cuántas pasadas? En H1, H2, H3. No sé, Inge, una pregunta, ¿también sería cuando el proceso es por generación? en cualquiera, en cualquiera. Siempre. En cualquiera. Esto es para cualquier tipo de fresado. Bien, ok. Ahora, esto es otro. Hay que matar holguras. ¿Qué significa esto? Supongamos que hemos dicho esto en 3 pasadas. En 3 pasadas. Entonces, una pasada, digamos, vamos a hacer H1. Damos la primera, aquí entonces decimos hasta H1, subimos, ¿no? Hasta H1. Digamos, hemos venido hasta acá. Hacemos girar hasta acá. Esto lo llevamos, ¿no? Hacemos girar de aquí hasta acá. O sería hasta acá, ¿no? Ahí. Hacemos girar a la derecha y esto ponemos aquí, 0. Y eso ha subido la fresa. Entonces damos la primera pasada, ¿no? Esto está aquí y el 0 está por acá. Para hacer la segunda pasada, primero, si has ido, ahora tienes que bajar, porque si vuelves, no va a volver exactamente por el mismo orificio, porque aquí adentro hay un sistema de engranajes. Y lo mismo acá dentro de la fresadora hay un sistema de engranajes. Y esos sistemas de engranajes, a ver si me miran. ¿Dónde están, pues? No hay pica santicha. Esto se va a hacer, solar. No es. Si tenemos estos engranajes, aquí, estos engranajes con el tiempo se van gastando. Estos engranajes con el tiempo se van gastando, los dientes. Entonces, cuando están girando así, entre estos dientes ya hay holguras. Pues cuando tú has hecho así, del 0, avanzado hasta ahí, ¿no? Aquí. Pero cuando has vuelto, como aquí ha habido holguras, y has puesto esto en 0, acá el reloj en 0, pero realmente no ha vuelto a 0, porque las holguras solamente, parte de las holguras están o sea, están distorsionando el dato. Lo que quiero decir es, lo que quiero decir es que si tú has venido aquí hasta 0, tienes que bajar ahora, tienes que bajar o volver hasta 0, y para volver a subir ahora el otro H1 que va a ser, no sé, ¿no? Tendría que ser aquí. Este sería un H1, este sería un H2, por ejemplo. Supongamos que van a ser en 2 pasadas. Dices,
Aquí voy a hacer H1, vuelvo a 0, ahora voy a subir hasta H2, vuelvo a 0 y voy a hacer hasta H3. No va a darte. Como ya son viejas las fresas, en realidad lo que estás poniendo aquí en 0, en 0, en 0, no te está ahí adentro, no está sucediendo eso porque hay mucha holgura entre los dientes. Entonces, lo que tú tienes que hacer es matar holguras. ¿Qué significa esto? Tú tienes que, por ejemplo, hacer primero subir hasta 0, ¿no? H1, sas hasta ahí. Este H1, subes hasta ahí. Y fresas. Ya. Para bajar, tienes que volver más antes del 0. Es decir, porque, más antes, porque el 0 te va a quedar más antes. Antes. Es decir, así. Subes, aquí está el 0, ¿no? Aquí está tu línea 0. Esa es tu línea 0. Entonces, primero, incluso antes del 0, vuelves el relojito ese. El relojito, antes del 0, empiezas desde aquí y pasas por 0. Desde que pasas por 0, recién haces H1. Fresas. Vuelves nuevamente antes del 0 para acomodar holguras. Y de ahí subes H2. Fresas, vuelves otra vez antes del 0 para quemar holguras. Y H3 y hacer eso. ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, Inge. Eso es importante. Si van a volver solo al 0, mierda, les va a salir como esto. Mira estos engranajes de acá. Esto está fabricado en la misma engranaje, solo que uno no ha hecho caso y el otro ha hecho caso. Esa es la diferencia. Este es un engranaje fabricado por sus compañeros en el PDT. Si se fijan, todos los dientes tienen el mismo tamaño, el mismo grosor, el mismo ancho. Está bien porque ha quemado holguras. Mire. Este diente más delgado, este más delgado, este más grueso. Este más delgado, este más grueso. Ay, ingeniero, es que no puede, no dan las, están mal, las fresas no sirven. Mira aquí, este más profundo y estos de aquí, estos más profundos y estos de acá, casi nada de profundidad. Y eso es porque no hacen caso, no cumplen lo que se les dice. Entonces, eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Inge. Bueno, vamos a descansar un ratito, volvemos a entrar, ¿ya? Vamos a descansar. Y una consulta. Sí. He visto que se realizan engranajes de cartón prensado y eso, ¿cómo lo hacen? Ni idea. Debe ser por molde, ¿ya? Por moldes, debe ser, me imagino que es en moldes. En la fundición también, vamos a explicar después también, eso sí, de hecho, he diseñado modelos para que puedan fabricar en fundición, sí, me imagino que es igual. Vamos a explicar después. Déjenme descansar un rato. Yo me tu mamá va a ir a comer de sopita. ¿Por qué voy a ir allá? Porque hay esa carne del otro día, ya son 4 días creo, de pollo lo que he cocinado, y eso con taco, como taco se puede comer, pero no para vos, pues te va a hacer daño. Yo tengo que ir a Entel para que mi amor me devuelva mi garantía hasta la noche. Tengo que ir a 120 también.
Era puntita, por eso me salió. Siempre la costumbre, siempre es verdad, ¿no? Un proceso de fundición, por proceso de fundición, lo primero que uno tiene que hacer es el molde. Es un molde. Vamos a ver el texto. Este es nuestro texto oficial, ¿no? Y eso se hace cuando necesitamos módulos muy grandes. Módulos, digamos, arriba de 7, 8. Para piezas muy, muy grandes es difícil fabricar por arranque de viruta por el peso y el tamaño que tienen los engranajes. Por ejemplo, esos engranajes que hacen para los mezcladoras de cemento, para las lavadoras de ropa, esos bulones enormes. Entonces, muchos de esos se hacen por fundición. Entonces, ¿cómo se hace por fundición? Lo que se hace, supongamos que es el engranaje que vas a hacer por fundición, pues lo primero que tienes que hacer vos es diseñar, o sea, dibujar esto en un papel, en una cartulina, en lo que fuera. Ahora es muy sencillo con el AutoCAD, ¿no? Es muy sencillo. Pero supónganse que esto, por ejemplo, nosotros hacíamos de 67 dientes, a veces de 120 dientes, supongamos de 120. Supongamos que fuera de 120 dientes. Fíjense lo complicado que era para nosotros. Si esto fuera de 120 dientes, entonces esta circunferencia habría que dividir en 240, ¿no? Entonces tú agarrabas y dividías este perímetro en 240. Y agarrabas vos el compás y con el lápiz, pum, marcabas ahí el compás, pum, ahí, tenías que ser los 240. Solamente comete en cada paso, o sea, al colocar la puntita del compás ahí el lápiz, 1/10 de milímetro, que es un error muy admisible cuando haces con compás. Si haces 1/10 de milímetro, en 240 son 240 décimas. 240 décimas son 24 milímetros, es decir, 2.4 centímetros que al final te puede sobrar o te puede faltar. Entonces, mierda, que era jodido. La primera vez que hice este trabajo, ¿acaso podíamos? Y teníamos que hacer esto para los fundidores, para los que fabrican engranajes. Entonces, era imposible hacer de uno a uno. Imposible. Hacías mal, siempre te sobraba o te faltaba. Imposible. Entonces, ¿qué hicimos en esas épocas? Dividimos en grupos. En vez de decir, a ver, no. Si hago en 200, o sea, había que distribuir el error, no acumular. Si tú haces de uno en uno, vas acumulando error. Pero si tú dices, a ver, no. En vez de hacer de 40 dientes, voy a hacer de 10 dientes. Entonces voy a hacer de 10 en 10, 240 entre 10 ya van a ser 24 nomás ya. Y entonces lo que haces es
decías, a ver, voy a dividir estos 10 entre 20. Para 10 dientes necesito 20. 1, 2, 3, 4, 20. Exactamente los 20. Entonces tenía que ser exacto los 20. Entonces con esos 20 podía ser acá otros 20, otros 20, otros 20, otros 20 y otros 20. Entonces ya distribuías el error. ¿Está? O había dientes de 5, dientes de 7. Normalmente eran impares. Entonces teníamos que hacer así modelos de 5, 7 dientes, dependiendo, pero así, para que de la misma forma se pueda hacer en la cosa. Entonces, hacíamos, por ejemplo, digamos, voy a hacer de 9 dientes. Pues de 9, entonces 9 era aquí, entonces aquí era 9, aquí era 9, aquí sí en el último me faltaba un poquito, entonces ya era más fácil poder acomodar esos 9. Pero los 9 tenían que estar exactos. Entonces, una vez que hacías esta gráfica, entonces cortabas esto, ahora tenías que colocar en plástico. Para eso tenías que colocar, no hacíamos de radiografía, es la mejor, las placas de radiografía. Con esas placas de radiografía, sobre eso calcábamos esto, y una vez que calcábamos, cortamos, así exactamente como está aquí, o sea, aquí, con este de aquí, así, al diente, a los 9 dientes. Y ese era el modelo. Entonces el modelo era no se puede insertar. El modelo, digamos, es de 9 dientes, con ese centro ahí, con un puntito ahí, de tal manera que la placa radiográfica tenía esa forma. Entonces, ¿para qué servía? Con esta placa y con este punto aquí, eso le dábamos al fundidor. El fundidor le daba a un carpintero, de esos carpinteros capos, que tenían que ser en base a ese modelo, tenían que ser en base a esa plantilla. Nosotros entregamos plantilla, él hacía el modelo en madera. Entonces esto ya le daba el perfil, todo estaba en la plantilla, ¿no? Entonces con esa plantilla hacía a largo, hacía exactamente el modelo en carpintería. Y una vez que hace con eso en carpintería, entonces se hace con un agujerito acá, exactamente lo mismo hacemos, con algo ahí. Entonces se pone en la arena, ponen ahí un punto, y con ese punto en la arena van construyendo el molde. Ponen ahí la madera y con arena lo van cerrando, lo van tapando. Luego ponen aquí, con arena lo van tapando hasta que exactamente se haga el modelo. O sea, porque si no, imagínate igual cómo vas a fabricar el molde, el modelo en madera de este tamaño. Tampoco tiene sentido. Entonces se hacía exactamente el tamaño de la plantilla. Y con esa plantilla se hacía el modelo, y con ese modelo se hace el molde en arena. Y una vez que se hace el molde en arena, después se vacía la fundición, igual se saca lo fundido, y luego el acabado se le hace con unas fresitas no fresas, sino más piedritas de rectificar, y con eso le saca todas las rebabas. ¿Se entendió? Inge, Sí, claro, entendido. Hoy día es fácil para ustedes. Hoy día dibujan a los círculos tal, y en el AutoCAD le dicen divide entre 240, te lo divide. Luego hacen un perfil, le dicen copia ese perfil a todos, te lo copia. Nosotros teníamos que hacer el perfil con cuántos radios de curvatura, con 1, 2 o 3 radios de curvatura de la perfil envolvente, dependiendo del tamaño. Teníamos que trazar para cada uno así, luego del otro lado también, En cambio ustedes no, ustedes hacen ahí un perfil envolvente, hacen un perfil y copia, lo copia todo.
Se les ha facilitado mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a ver algunos videos, algún video para que puedan entender mejor. Vamos a ver. Para la fabricación del engrane necesitaremos la siguiente fórmula. M es igual de E sobre N más 2. Pero el dato que nos interesa es D, por lo que despejamos. Y nos queda la siguiente fórmula. D es igual a módulo por N más 2. Ahora nuestros datos son los siguientes. Módulo es igual a 2.5 milímetros. M es igual a 11 dientes. Sustituimos nuestros valores en la fórmula despejada. Y nos queda así. Nuestro resultado es D es igual a 32.5 milímetros. Ahora para la fabricación del engrane usaremos la relación 1:40. Donde 1 es el chuck que gira 360 grados. Ahora tomaremos el número de dientes de nuestro engrane y el 40 de la relación. Para hacer la siguiente división. El resultado nos da 3 y 7. Usaremos estos datos para determinar cómo fabricar el engrane. Usaremos el 3 vueltas. A ver, ¿esto de dónde sale así? 40 entre 11 sería 3. 3 por 11, 33. Al 40 le falta 7. ¿No? ¿Se entendió? Aquí está representado mal al revés, pero simplemente es 40 dividido 11 es 3. 3 por 11, 33. Al 40 le falta 7. Entonces va a ser 3 vueltas en el agujero de 40, ¿no? Y 7 orificios. Joder. 7 orificios en el plato 11. Pero hay un problema, en la fresadora no existe el plato 11. Por lo que tomaremos sus múltiplos, 11, claro, para así coincidir con algún plato existente en la fresadora. Estos múltiplos son 22, 33, 44, 55 y 66. Este último coincide perfectamente con el que hay en la fresadora. Esto sería así. A ver. $40 dividido 11. Esto es 3.
40 entre 11, esto es 3. 3 por 11 y queda 7. Entonces tenemos 3 vueltas más 7 agujeros en el agujero de 11. En el plato de 11. Pero no tenemos el plato de 11. Tenemos de 22, entonces multiplicamos por 2, esto sería 3, 14 sobre 22. O esto sería 3, 21 sobre 33. Y así nosotros podemos ir viendo qué plato tenemos. En este caso, dice va a elegir el de 66. Por lo que utilizaremos este. Entonces la proporción en la que incrementamos el plato es en 6, por lo que el número de orificios también lo deberemos incrementar en 6. Y nos da como resultado 42. Ahora bien, nuestros nuevos datos nos quedan de la siguiente manera. Serán 3 vueltas. 42 orificios. En el plato 66. Ahora bien, con estos datos podemos en la fresadora crear nuestro engrane. Primeramente se coloca el cortador a utilizar en la fresadora apoyándose con una llave y Esta es una fresadora vertical, ¿no? Donde en este caso la fresa el árbol va a ser vertical. Hay fresas que son horizontales. Posteriormente se procede a colocar la barra de aluminio. Esta va a ser la barra de aluminio que va a fresar. La barra de aluminio y el cortador deben de estar centrados perfectamente uno del otro. Centrados, como les decía, en la posición Z y en la posición... Aquí podemos ver cómo la fresadora ha empezado a mover el cortador para crear el primer diente. Ya finalizado el primer diente se procede, con los datos obtenidos anteriormente, a crear el siguiente diente. Este es el plato. En el divisor universal identificamos el plato 66. Se coloca la manivela y las manecillas en este plato. Posteriormente se cuentan 42 orificios. Ahora se dan 3 vueltas a la manivela más los 42 orificios. De esta manera podemos seguir cortando la barra de aluminio para crear los dientes restantes. Se puede apreciar cómo al cortar la barra de aluminio estaba arrojando rebaba. Siguiendo el mismo procedimiento del plato se realizan los dientes restantes hasta finalizar con los 11 establecidos. Este maquinado es importante portar todo el equipo de protección.
Así es como se ve el engrane ya cortado de la pieza de aluminio. Video creado y editado por Alan Eduardo Flores. Mantenimiento 3.4. Vamos a ver, hay otro. Bueno, yo voy a ir explicando acá porque esto no tiene voz. Bueno, acá lo primero que te he dicho, seleccionar la velocidad de la fresa, ¿no? Ya habíamos dicho en función de la velocidad de corte. Una vez que tenemos la velocidad de corte, con la fórmula podemos hallar el número de revoluciones a la cual va a girar la fresa. Bien, luego, una vez que hacemos eso, tenemos que hacer esta es una fresa horizontal, ¿no? De mesa horizontal. El corte va a ser horizontal. Entonces, es importante, les decía que es que sea en contracorriente, por lo tanto, el ángulo de corte de la fresa tiene que estar en esta forma, no puede estar al revés. Y esto tiene que ir a la derecha y esto tiene que venir acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que agarrar muy bien la fresa y por eso acá tiene, para hacer agarrar acá, esto tiene todos estos bujes para apretar. Ahí está bien, bujes ahí y ahí le pones la tuerca para que eso vaya apretando a la fresa para que la fresa no se gire. Entonces tienes que luego hay que desmontar el plato del divisor. Acá de este plato divisor hay que sacar este plato y colocar el disco que nosotros hemos seleccionado, que ya hemos aprendido cómo se selecciona el número de disco. Aquí tiene una arandela de presión. Para quitar el compás que nos sirve para decir cuántos agujeros tenemos que tener, es decir, tantas vueltas y el número de agujeros. Quitamos el disco graduado, el que está ahí, ¿no? Y colocamos otro disco. Desmontar el disco perforado, sacamos ese disco y colocamos aquello que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Nos coloca ahí el disco que hemos seleccionado, aquel que tenga el número de agujeros que hemos calculado. Ya hemos hecho el montaje del disco graduado. Ahí está. Este es el plato divisor y este es el disco graduado. Terminamos de montar el anillo y este es el compás en la cual te vamos a decir cuántos agujeros queremos que cuántos agujeros hemos calculado. Hemos hecho 3 vueltas más, creo que era más 22 agujeros en el orificio de 66, algo así. No me acuerdo. Una vez que hemos ya
puesto la horquilla o el compás, finalmente colocamos la manivela, ¿no? Que es la que nos va a permitir hacer, tiene aquí un tetoncito, que es lo que hace eso. Aquí el compás va a graduar al número de dientes que hemos seleccionado. Ahí, y ahí lo va a apretar. Ahora tenemos que colocar en 0, 0, como les había dicho. Para eso primero hay que colocar en Z. Z, hay que seleccionar la velocidad de giro. Centrar la referencia para tener la pieza en Z, primero en Z, justo al centro, como les había mencionado, justo tiene que estar al centro. Y en Y también tiene que ser 0. Ahí está haciendo en Y hasta que raspe. En el momento que empieza a despintar, entonces ahí es 0. Ahí es 0. Una vez que hacemos, metemos la profundidad, subimos la altura. Hasta aquí está marcando la posición. Este es el 0 y decimos hasta dónde vamos a ir. Si es automático, la velocidad de avance, ¿no? Si es automática, entonces la velocidad de avance que va a ser hacia adelante, ¿no? Y si no, lo haces de manera manual. La velocidad de avance es algo así. Algo así. ¿No? Puede ser automática o puedes hacer con la manivela de acá de la mesa. Tú puedes hacerlo manualmente. Siempre refrigerando para evitar el calentamiento de la fresa y que no pueda volver. Ahora volver. Dice, hay que volver, girar la pieza y colocar el compás para la siguiente pieza. Bueno, aquí hay que girar, acá, ahora para el otro, hay que girar las 3 vueltas más el número de agujeros que no sean, que ya está en el compás, ¿no? Para eso es el compás. Y de ahí volvemos a hacer así para que no nos equivoquemos la próxima vez. Para tallar el siguiente hueco, no se olviden quemar holguras. Pero en este caso, si es que es de una sola pasada, entonces hacemos de una sola pasada. En el aluminio normalmente les decía se hace una sola pasada, a no ser que sea módulo muy grande, un módulo 9, 8. ¿Está? ¿Se entendió? Ingeniero, Sí. si nos equivocamos en el plato divisor al girar de los puntos, ¿cómo ¿Te podría, va a faltar o te va a sobrar dientes? cómo podría corregirlo? No, difícil. Ya no puedes corregir. Eso me sucedió una vez nos ha sucedido. Habíamos hecho mal el cálculo, hay una pieza grande, que hicieron traer del Brasil con el señor ¿cómo se llamaba de Metalque, Lucio Rocabao.
nos ha hecho hacer todos los cálculos y la pieza era tan grande. La pieza pues, era enorme, la pieza. Era así, como esta, así enorme. Y resultados que cuando han terminado un módulo 10 más o menos y tendría casi unos 80 centímetros de diámetro en acero de alta calidad. Tenía que ser templado todo. Costaba como $6,000. Entonces hicieron traer del Brasil el queso, todo, y cuando tallaron, resulta que en el último diente fallaba. El último diente salió más pequeño. Mierda, han venido y no se han dicho a nosotros, cómo hacer que los cálculos, tal. Dice, no, imposible que al tallar se haya fallado, porque como se han dado cuenta hay ese compás y no te permite fallar. ¿Dónde mierda está la falla? ¿Qué hemos fallado? La cosa es que al tornear, o sea, supongamos que el diámetro primitivo o el diámetro externo era, supongamos, no sé, 810 milímetros, y al tornear han hecho en 807 milímetros. 807 milímetros. Y claro, en 807 milímetros, no, algo va a fallar. El último diente va a fallar, va a ser más delgado. Y eso sucedió. O sea, lo que realmente es que el tornero no ha medido bien el diámetro y se ha equivocado. Entonces, está todo eso hecho. Entonces, a partir de ahí, ¿y cuál ha sido el error? El error es que en esas piezas, y eso si alguna vez le sucede, en piezas así que son tan grandes y tan complicadas y de tanto costo, antes de tallar hasta el fondo los dientes, es preferible perder un poco de tiempo dándole solamente una pasadita, así, una lamidita. ¿Sabes? Una lamidita, otra lamidita, de tal manera que cuando dé la vuelta completo, exactamente vuelva a la primera lamida. Entonces recién estás seguro de que no va a fallar. Si sobra un poquito más o un poquito menos, no va a servir tu pieza. Entonces, a partir de ahí siempre hemos hecho engranajes grandes, ¿no? Denle una lamidita hasta que el primer diente y el último coinciden exactamente con la misma lamida. Y ahí le siente, ¿cómo se puede arreglar? ¿No se puede arreglar? ¿Qué vas a hacer? Porque fíjate, el número de dientes, el módulo, todo está coincidente. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Hemos tenido que hacer para otra relación de velocidades, para una relación de velocidades menor, porque han tenido que tornear otra vez hasta el diámetro, y en ese diámetro el número de dientes ha tenido que ser menor. Claro, porque el módulo y el alfa no podía cambiar, pero la relación de velocidades ya no iba a ser la inicial. Y se ha perdido un montón de plata. Es una pelea de mierda entre el fabricante y la industria para la cual estaban haciendo. ¿Se entendió? Sí, ya está claro. Sí, genial. Bien. Luego hay uno por tornillos sin fin. Antes de pasar, quería consultarle otro. Sí. ¿Por qué hay diferentes modelos de mesa? Uno es con eje vertical, otro con eje horizontal. Esos son los fabricantes, no sé por qué. O sea, pero hay fresas verticales y hay fresas horizontales. Cada uno de ellos tiene su ventaja. El de la fresa vertical puede tomar en diferentes ángulos. En cambio, el de la fresa horizontal es horizontal nomás.
son más para trabajos, o sea, no es por... ¿Ha mirado el interior de un reloj a cuerda o la transmisión de un auto? Seguramente ha visto un sistema de engranajes. Un engranaje es una rueda con dientes que se une a los dientes de otro engranaje para transmitir energía de forma continua. La combinación de engranajes de distintos diámetros afecta la velocidad de rotación y la fuerza. Esta fábrica hace engranajes para transmisiones de máquinas industriales. La producción comienza con una larga barra de acero de alta calidad que contiene una cantidad determinada de carbono para que sea aún más resistente. Una sierra de banda automática corta una pieza del grosor adecuado para el tamaño de la transmisión que hacen. Se llama pieza sin trabajar. Se monta esta pieza en un torno controlado por computadora. Mientras gira, una torreta con una serie de herramientas de carbono se acerca. Varias herramientas se turnan para darle una forma específica a la pieza. Una ducha de refrigerante previene el exceso de calor cuando se usa la gran perforadora. Esta forma un agujero en la mitad de la pieza. La última herramienta forma una ranura en la parte frontal de la pieza. Se remueve un poco más de metal para disminuir su peso. Ahora la pieza se lleva a una fresadora computarizada. Esta forma agujeros por los que la lubricación fluirá cuando funcione el engranaje. Estos agujeros también disminuyen el peso de los engranajes. Cuando la pieza sale de la fresadora, se le estampa la marca de la compañía y un número. Para los dientes del engranaje, una máquina forma los dientes internos, que revisten el agujero del centro con una cortadora cubierta en titanio. Los otros componentes de la máquina mantienen los movimientos de la cortadora correctamente sincronizados. El número de dientes y su tamaño varía según el engranaje. Para cada modelo, la fábrica debe modificar esta máquina que corta. Para los dientes de engranaje externos, la máquina computarizada que los corta se llama hover. El engranaje gira contra esta. Si el hover cortara a profundidad el diente y de una sola vez, el filo se rompería. Por eso el engranaje gira mientras el hover corta un poco en cada pasada, hasta que los dientes tienen la profundidad adecuada. Después se somete el engranaje a una inspección computarizada. Una sonda escanea toda la superficie, incluyendo cada diente. Esta envía datos a una computadora que analiza las dimensiones y garantiza que cumplan con las especificaciones de ingeniería. Los engranajes que pasen esta inspección de control de calidad se llevan a un horno para ser tratados con calor. Esto fortalece el acero. Cuando el horno alcanza cierta temperatura, no es que fortalece, ¿no? Sino que se le da un templado, porque necesitamos que el engranaje tenga una superficie dura y una alma tenaz. Entonces, para eso es. Inyectan carbono en su interior. Los engranajes lo absorben y el acero se fortalece aún más. Después se sumerge el metal en aceite para endurecer el metal. Sin embargo, el tratamiento con calor deforma un poco el metal. Por eso cada engranaje se lleva a una fresadora computarizada. Esta restaura la forma determinada para que los rodamientos encajen correctamente. Esta fábrica produce engranajes de varios tamaños y no solo de acero. También los hace de materiales como nylon, aluminio, bronce y acero inoxidable. Algunos engranajes tienen dientes rectos,
y otros angulados, que hacen menos ruido al girar. Los engranajes son un componente esencial en todo, desde relojes a máquinas de minería. Y al girar, permiten que todo funcione. Bueno, ¿hay alguna consulta? No. Bueno, entonces el trabajo va a ser solamente el proceso de fabricación. ¿Qué habría que hacer? Vamos a ver que hubiese algunos más que sean interesantes. Hola a todos, mi nombre es Javier Santamaría y os doy la bienvenida a esta videoclase dedicada al cálculo de engranajes. Esta videoclase está creada dentro de mi formación como alumno del máster de formación del profesorado de Campeón, en particular a la especialidad de tecnología de máquinas, fluidos y mantenimiento. En esta videoclase vamos a estudiar los engranajes cilíndricos de dientes rectos y vamos a aprender a calcular las dimensiones geométricas de estas ruedas dentadas. Como ya saben, en esta videoclase solo trataremos. Lo que tenemos que hacer es hacer los dientes interiores. Esto asegura que los de un diente y un valle consecutivo. Número de dientes de la rueda de entrada partido el número de dientes de la rueda de salida. Como el módulo relaciona el número de dientes con el diámetro primitivo, podemos expresar también la relación de transmisión en función de dichos diámetros. La relación es idéntica a las poleas o a las ruedas de fricción. Bueno, continuando con el tipo de divisiones, habíamos dicho que la más simple es la división directa, que tiene sus limitantes. Luego hay una división que se llama angular, que de poca precisión. Y la que sí se utiliza mucho es esta división que vamos a ver ahora, que se llama división indirecta. La división indirecta hay que realizar, sí, un pequeño cálculo matemático de acuerdo a la siguiente formulación. Nosotros necesitamos saber cuántas vueltas de la manivela tenemos que dar, para poder realizar una división equidistante, de acuerdo a la fórmula que dice de que K es igual a la constante dividido por Z, que es el número de divisiones. Si nosotros queremos hacer un hexágono, el hexágono tiene 6 caras. 6 caras. Este es un hexágono. Por lo tanto, ¿cuántas vueltas de la manivela tengo que realizar? Vueltas de la manivela va a ser igual a la constante. Ya habíamos visto que el cabezal divisor tiene 40, por cada 40 vueltas de la manivela, una vuelta del plato, por lo tanto, cabezal constante 40, dividido por las 6 caras del hexágono. Esto hay que trabajarlo de manera fraccionaria. Por lo tanto, yo digo de que el 6 en el 40 cabe 6 veces, o sea, 6 enteros. 6 por 6, 36, a 44, y abajo mantengo, y nos quedarían 4 sextos. ¿Qué hago con estos 4 sextos? Los simplifico, y nos va a quedar 6 enteros, 2 tercios. Estas van a ser las vueltas de la manivela que voy a tener que realizar. 6 vueltas enteras con 2 espacios en la órbita de 3. Pero si ustedes aprecian acá, no tengo órbita con 3 agujeros, sino que tengo, por ejemplo, acá una órbita con 39 agujeros. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo amplificar esta fracción. Y al amplificar esta fracción por 13, vamos a amplificar por 13, nos va a quedar que las vueltas de la manivela van a ser igual a 6 enteros
13 por 2 son 26. 13 por 3, 39. Por lo tanto, vamos a dar 6 vueltas enteras. Vamos a sumar 26 espacios o 26 agujeros, girando en la órbita que tenga 39 agujeros y que está indicado en la parte inferior de la fracción. Si lo observamos acá, la manivela con su pasador tiene que estar posicionado en el agujero que dice número 39. Y cuando nosotros tengamos que fresar la primera cara, la vamos a fresar y nos tenemos que pasar a la segunda cara, vamos a tener que retirarnos, contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos los 6 enteros. Pero ahora vamos a tener que sumar 26 espacios o 26 agujeros en la órbita o circunferencia de 39. Ya estamos posicionados en la de 39 y contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y ahí giramos este compás, lo giramos para partir nuevamente desde cero, es decir, a mi tercera cara. Ese va a ser mi punto de inicio. Cuando tenga que fresar la tercera cara, o la cuarta cara, o la quinta cara, vamos a comenzar desde cero, y cero va a ser el punto de inicio, o hasta donde llegamos con la cara anterior. Por ejemplo, ahora este es mi valor cero. Doy 6 enteros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tengo que sumar, en esta órbita de 39, que es donde estamos posicionados, sumar 26 agujeros. Como ya los tenemos marcados, sumamos 26 agujeros. Y hemos quedado posicionados acá. Hemos quedado posicionados en ese punto. Entonces, ¿cómo saber cuál es mi punto de inicio? Simplemente giro el compás. Y ahora, este es mi punto de inicio. Y desde aquí, para la cara siguiente, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y avanzo. Y eso es todo. ¿Se entendió? Ahora. Otras 2 vueltas y hacemos otro diente. ¿Sí? Vámonos para allá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer 80 dientes? Me quedaría... Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Taller de Santi. En esta ocasión les voy a mostrar cómo fabriqué un engranaje. Y como es la primera vez que lo hago y no soy experto en estos temas, si alguien quiere comentar alguna cosa que pueda servir para mejorar, le agradeceré mucho. Y dicho esto, quiero decir que cuando me puse a estudiar y mirar la forma de ejecución, buscando información al respecto, vi que había un montón de información y fórmulas y todo me parecía muy complejo. Después de ver muchos vídeos y leer al respecto mucho, tenía tal cantidad de información que era difícil de digerir. Mi intención era fabricar un engranaje, no sacarme el título de ingeniería. En este aspecto tengo que agradecer y mencionar a un colega italiano, Ricardo, del canal EBG Models, que en su fabricación de engranajes explica muy bien los conceptos básicos. Un canal que recomiendo y que seguro les gustará si pasan por él. En la descripción les dejo un enlace a su canal. Tenía que minimizar tanta fórmula y tanta información a lo verdaderamente esencial para su construcción, sin que por ello dejase de ser una pieza completamente funcional.
y que estuviera hecha lo mejor posible dentro de las posibilidades de mis máquinas y herramientas. Tengo que decir que todo lo que voy a explicar, y ustedes verán, es para la fabricación de engranajes rectos, que son los más sencillos, porque engranajes hay de muchas clases, pero cuando nos metemos con los de otras formas, ya sean helicoidales, cónicos, etc., las fórmulas se disparan y la dificultad aumenta mucho. Así que empezaremos con los rectos. En los documentos que ven en el vídeo he minimizado lo que hay que saber para su fabricación, a 3 fórmulas esenciales y muy sencillas. La primera es para averiguar con qué módulo está hecho un engranaje si queremos replicar uno que sea igual que otro que ya tenemos. Decir que el módulo es una medida estandarizada y la más utilizada en las fresas modulares de cortes de piñones. Sus medidas pueden ir desde un módulo 0,3 hasta módulo 5 o más, y eso confiere la medida del diente del engranaje y, por lo tanto, a su tamaño total. También decir que las fresas modulares, cada número se divide en 8 fresas numeradas y que cada una de ellas está pensada para cortar un piñón con determinado número de dientes. Esto lo explicaré un poco más a lo largo del vídeo. La segunda fórmula, también muy sencilla, es para averiguar el tamaño refiriéndonos al diámetro. Tenemos que preparar la pieza para poder cortarle los dientes que hayamos pensado hacerle. De esta forma, usando esta fórmula, diremos que el diámetro es igual al módulo que vayamos a usar. En mi caso usaré un módulo número 1 por el número de dientes que queremos formar en el engranaje más 2. Y de esta forma tan sencilla encontraremos de cuánto tenemos que dejar la pieza torneada ya finalizada, a falta de fresar los dientes. Cortaremos de una barra cilíndrica una galleta de algo más de 10 milímetros, que será la medida final en cuanto a la anchura del engranaje, dejando un poco más para su refrentado y cilindrado. Una vez cortada, la agarramos en el torno y pasamos a refrentar ambas caras y hacer el agujero central, que será de 8 milímetros, pasando una broca de 7,5 para terminar con un escariador, para tener la máxima precisión en el agujero. Bueno, una vez que sabemos los dientes que vamos a fabricar y como consecuencia el tamaño del diámetro, el módulo que vamos a usar y la altura del diente que le fresaremos, pasamos a la acción. También decir que para este trabajo usaremos las sierras de cinta para cortar, el torno y sus respectivas herramientas para refrentar, taladrar y cilindrar la pieza a la medida. Usaremos la fresadora con una cabeza divisora instalada en ella para hacer las divisiones o cortes en nuestro engranaje. Este escariador ya viene con una tolerancia, o sea, para un diámetro y una tolerancia H7 normalmente. Previamente hemos fabricado un pequeño útil con la medida del eje del engranaje para separar este y poder cortarlo a una distancia en la que la fresa no nos dé en la cabeza divisora.
Una vez hecho esto, le practicaremos un pequeño vaciado en ambas caras, que en piñones industriales se hace para minimizar el peso de la pieza. Para agarrar lo más plano posible el redondo de metal, yo uso unas paralelas que me ayudan a que la pieza quede bien posicionada en el cabezal del torno. Aquí podemos ver cómo queda la pieza rasentada. Ahora la colocamos en el útil para poder cilindrarla, justo a la medida que tendrá finalmente, que recordamos es de 29 milímetros. Como el engranaje que yo les estoy mostrando es de 27 dientes y uso el módulo 1, pues será 27 más 2, que es igual a 29, multiplicado por 1 del módulo, o sea, 29 milímetros de diámetro a pieza terminada. Ahora podemos ver cómo usando una aguja centradora movemos el cabezal para llevar las puntas de la fresa justo al centro de trabajo. Una vez bien centrada, frenamos el cabezal de la fresadora del eje Z para que ya no se nos mueva en este sentido. Esto es una fresadora vertical. Esta fresa vertical es una forma de colocar en 0, 0 en la posición Z, ¿no? Con este punto se considera en Z, entonces cuando montes el engranaje, acá ya va a estar, así ya no tienes que mover más en el eje Z esto. Perdón, en este caso en el eje Y, ¿no? En el eje Y, porque ahora la profundidad va a ser en el eje X. Este es el momento de calcular las divisiones, que recordamos necesitamos 27 para este engranaje. Usando una tabla y teniendo en cuenta que mi cabezal divisor tiene una relación de 90 a 1. En este caso, el momento de calcular las divisiones, ¿no? que recordamos necesitamos 27 para este engranaje. Usando una tabla y teniendo en cuenta que mi cabezal divisor tiene una relación de 90 a 1. Esta tabla nos dice que usando el plato que contenga el agujero número 18, tendremos que dar 3 vueltas más 6 agujeros. Esto es demasiado básico, ¿no? Esto ya es para la gente que ni siquiera sabe hacer división, que hay tablas, sí.
Si tienes directamente sería 90 en el de 29, ¿cuánto te va a quedar? Eso es lo que hemos hecho. Esto ya es una tabla muy básica. Vamos a preparar la cabeza divisora con esta división. No, esto ya es una tabla demasiados tontos, ¿no? O flojos, no hace ni siquiera una división. Y por último, nos queda saber cuánta pasada le meteremos a la fresa para hacer el tamaño del diente, que como yo utilizo el módulo número 1, me sale igual que la constante. Esta constante varía en función del módulo que use cada uno, aumentando o disminuyendo su valor. En mi caso, como el módulo es del número 1, pues 1 por 2,25, igual a 2,25 milímetros. Esta es la altura del diente. Como ven, es muy sencillo todo. Como recordarán, al principio del vídeo les comenté que cada módulo de fresas se compone de 8 fresas y que cada una está numerada, poniendo en su grabado para cuántos dientes está pensada. Así que tenemos que buscar la fresa que nos interese para cada engranaje que vayamos a hacer. En mi caso, como el engranaje es de 27 dientes, usaré la fresa. Yo creo que ya está claro, ¿verdad? Ya está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces cada uno va a hacer la hoja, bueno, no vamos a fabricar este engranaje porque fabricar esto o fabricar el engranaje helicoidal es lo mismo, es decir, si sabes fabricar el helicoidal, sabes engranajes rectos, pero lo que sí vamos a hacer una hoja de procesos, cada uno igual para la próxima clase, para el jueves, por más o menos 5, y eso es individual, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno defínase un módulo, un número de dientes y un ángulo de presión. Y en función de eso hacen la hoja de procesos. La hoja de procesos primero viene el cálculo, los cálculos, diámetro externo, altura del diente, altura del tal, altura del cual, altura de todo. Una vez que haces eso, haces la hoja de procesos. Primer paso, voy a tornear. ¿Tornear a qué medida? Voy a dejar en tal medida, diámetro externo, diámetro interno. El agujero donde voy a agarrar voy a hacer un agujero para el eje de tanto por tanto. Mi rosca va a ser de tanto, o sea, tienes que dibujarte el eje. Una vez que has hecho, tienes que elegir el plato divisor. Una vez que elegido el plato divisor, tienes que hallar la velocidad de corte, no elegir el número de fresa. Luego el sentido de giro, luego las pasadas, en cuántas pasadas vas a dar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, entonces ya no vamos a fabricar. Ahora, para este capítulo no, para cuando hagamos engranajes helicoidales sí, pero para esto van a ser hojas de procesos. Y la hoja de procesos va a ser paso a paso todo, ¿no ve? Sí, paso a paso. El tema del PTF que nos dijo que iba a haber clases para fabricación. Pues voy a preguntar. ¿Voy a informar? Voy a preguntar ahorita, espéreme.
ver, voy a llamar a... El ingeniero Raúl es, ¿no? El del PDTF. Sí estaba a cargo él, pero no sé quién está ahora. ¿Ya no está Raúl Castellón? Creo que sigue. Vamos Pero a ver. Vamos a llamar. Estoy llamando. Raulito. Pues bien, vos estás a cargo del PDTF. Qué bien, Raulito. Aquí estoy en clases, estamos en línea con los de Elementos 2 y necesitamos hacer el curso de fabricación de engranajes porque la condición para que den sus exámenes es que ellos tengan fabricados los engranajes. ¿Cuándo pueden empezar? Aquí estoy en línea para ellos. Mucho. Ya va a terminar el semestre por eso. El lunes. Entonces, esta semana que vayan a inscribirse, ¿en qué horarios, todo eso? ¿A qué hora pueden ir? Ya, entonces todas las tardes que vayan. ¿Están escuchando, muchachos? A partir del lunes empezaría. Hola, ¿me escuchan? sí, los horarios. Ya. Les voy a pasar tu número de teléfono para que se pongan de acuerdo. Ya, listo, Raulito. Gracias a vos. Chao. Ya. Entonces, el lunes empieza. Pónganse de acuerdo sobre los horarios, todo. Pues. ¿De acuerdo? Ahorita voy a pasar a la... ¿Dónde estás? Tenemos un grupo WhatsAppito, ¿no? No hay. No. Joder, ¿por qué no han creado, pues? ¿Quién puede crear? Creen el grupo de WhatsAppito, ¿dónde está? Elementos 2021, coloque. Elementos 2-21. ¿Quién quiere ganar 5 puntos? Yo voy a crear, Inge. De un momento. Carlos Iván. Entonces crea y una vez que creas, anota aquí tu... ¿Cómo se puede hacer? No sé cómo lo vamos a hacer. ¿Quieres anotar aquí tu teléfono ahorita para que... Ahí está. Carlos Iván, 657-49-104. Y a mí, habilítame también de mí, Guido Gómez. Sí, lo sé. Ya. 7658. Guido es 707-27658. Pues habilitame nomás ya y ahí les voy a subir el teléfono del Raúl. Y se ponen de acuerdo con él. ¿De acuerdo? Ok, para el día lunes, los que entregan más 5, los que entregan mal 0 y los que no entregan menos 5. Individual. Hoja de procesos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Inge, aquí una consulta. En el PDTF, si más no me equivoco, el cabezal de visor no daba para hacer engranajes cónicos. Con respecto a eso. Ahorita veremos todavía. Ustedes van a ver. Pasando el curso, ahí van a ver todo. Si hay que posibilidades hay. Pero para engranajes rexio helicoidal seguro que da. Sí, que yo antiguamente ya había pasado los cursos. O sea, ya tengo el certificado, pero no había para hacer engranajes cónicos. No hay cabezal de visor. Ah, ya. Bueno, no importa. Pero si tú ya has pasado, ya no necesitas, ¿no? Esto es para que aprenda. No está, ingeniero. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, agregué al grupo. Sí. ¿Ya has creado el grupo? Sí. A ver, ¿dónde está? Elementos 2, semestre. Muy bien. Aquí vamos a añadir, entonces.
Añadir contacto. Raúl Castellón. Ya les he pasado ahí para que se pongan de acuerdo con él. Muy bien, ahí quedamos. Chao, chao, chao. Con esto habríamos terminado totalmente engranajes rectos. La próxima entramos en engranajes helicoidales. Chao. Está bien.